Betty Sánchez, a todo el grupo de infectólogos del hospital. Gracias por la invitación. El tema a continuación es las bases del tratamiento inmunológico en el síndrome PINS. Y por ahí agregué un nuevo dato, como han visto, dándole continuación también a la plática anterior. Se han agregado nuevos descubrimientos y, bueno, se han asentado bases de conocimiento relacionado a lo que explique el síndrome inflamatorio multisistémico, como lo fue la teoría del superantígeno y que está tomando fuerza para ser uno de los principales motivos que lo desencadene. Entonces, vamos a ver por qué no avanza esto. Entonces, los objetivos de la plática es aportar mayor conocimiento al entendimiento de la fisiopatología PINS, del síndrome inflamatorio multisistémico, y fundamentar el uso de la terapia inmunosupresora para poder predecir, prevenir y tratar de manera óptima a los niños con síndrome inflamatorio multisistémico. Dar a conocer el panorama global del síndrome PINS, revisión de la fisiopatología, revisión del manejo inmunomodulador con gamma globulina y esteroide, y algunas recomendaciones para el abordaje inicial. Entonces, de forma de introducción, pues recordar que el síndrome inflamatorio multisistémico es un trastorno de hiperinflamación, en donde vamos a ver que es un tema postinfeccioso que se puede desarrollar tan temprano como 2 semanas posterior a un cuadro de infección por COVID hasta 6 semanas posteriores. Esto desencadena una disregulación inmunológica y vamos a ver que ahí el concepto abarca tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo. Vamos a ver que la mayoría de los pacientes descritos en la literatura tienen una afección multisistémica. Puede haber afección cardiovascular, que es como lo que se traspolaba o se comparaba con el síndrome de Kawasaki, pero vamos a ver más afecciones orgánicas. Este es un dato en el cual se comentaba como una superposición con la enfermedad de Kawasaki, pero vemos que el fundamento fisiopatológico ya está tomando otras vertientes. Incluso vamos a mencionar que ya se ha documentado que más del 10% de los pacientes tengan errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias anteriormente conocidas. Y al final vamos a hablar que la inmunoglobulina y esteroides sistémicos siguen siendo los tratamientos de primer línea. Entonces, un recordatorio: en 2019 en Wuhan, China, iniciamos con la pandemia. Fueron los primeros casos descritos, los cuales afectaban predominantemente a adultos. Los niños se presentaban de formas leves, incluso asintomáticas, aunque algunos sí se había visto que ya presentaban neumonía, digamos, por esta hiperinflamación y relacionada a la carga viral con la que se pudieron infectar. Entonces, a partir de ahí surgieron medidas de protección, el uso del cubrebocas para disminuir esta carga viral de contagio y así, de una forma preventiva, disminuir los casos graves. La sociedad italiana, pues ya vieron en Bérgamo, Italia, donde ellos fueron los que manifestaron en abril del 2020 los primeros casos de Kawasaki atípico epidemiológicamente no esperados y que incluso veían síndromes o pensaban que eran síndromes de Kawasaki atípicos, refractarios, incluso con algunos que habían desarrollado activación macrofágica. Se comentó también que puede ser un choque por Kawasaki, incluso una de las fisiopatologías que prevalecen y que tienen una analogía en relación a ser desencadenadas por un superantígeno, es como el shock tóxico. Entonces, ya después en Inglaterra fue cuando se empezó a describir esta asociación y, bueno, también encontraron ellos clínicamente que el paciente presentaba un dolor intenso gastrointestinal y relacionado, ahora sabemos, que a una carga viral también a nivel intestinal alta. Después, en abril, también en España se alertan de casos similares. Y posterior en Estados Unidos, bueno, en la actualidad ya van series que reportan más de 1.500 casos, en los cuales la mayoría son de gravedad. Más de 3.000 casos a nivel mundial. En México, pues nuestra epidemiología pues está escribiéndose aún, y en nuestro hospital hasta la actualidad llevamos 23 casos, de los cuales 5 han requerido manejo en terapia intensiva. La mayoría, bueno, mejor dicho, el 100% tuvieron
una resolución exitosa, aunque vamos a mencionar algunos detalles posteriormente, conforme vamos avanzando la plática. Entonces, el 1 de mayo ya el Colegio Real de Pediatría del Reino Unido integró un nombre o dio un nombre a esta nueva entidad como un síndrome pediátrico multisistémico inflamatorio, o PINS o MIS-C, ¿no? Entonces, estos fueron sus primeros casos reportados. Entonces, lo que quiero aquí resaltar es la edad de presentación, ¿no? Como primer contraste comparado con Kawasaki, que vemos que aquí los niños, si bien son de mayor edad, vemos el primer paciente de 14 años, el segundo de 8 años, el paciente de 3 de 4 años, que quizás sí englobe o caiga en la epidemiología del Kawasaki, pero si bien los niños con Kawasaki, el 80% los vamos a ver en menores de 1 año o menores de 2 años. Entonces, aquí ese es un contraste de edad. Pero vamos a ver que también tuvieron fiebre muchos días, tuvieron un síntoma de dolor abdominal persistente, incluso diarrea y algunos otros datos, ¿no? Como afección cardiovascular, marcadores de inflamación que vienen marcados en amarillo. No sé si se ve a mi puntero, pero vamos a ver aquí. Exacto, aquí en amarillo vemos que estos marcadores de inflamación fueron resaltando como marcadores de daño multisistémico, ¿no? Y entonces, posterior en esta columna, vemos que algunos pacientes inicialmente pudieron haber tenido el nexo epidemiológico como exposición, sí pudieron haber tenido una PCR positiva, que vamos a ver que también se puede explicar por qué la podemos encontrar incluso semanas posteriores después, ya lo mencionaron previamente, relacionado a la carga viral inicial de contagio. Entonces eso puede explicar el por qué se prolongue un estado de hiperinflamación y que estos mecanismos que per se el virus pueda tener estimulen de forma como un superantígeno la activación de muchos linfocitos T de forma descontrolada. Vamos a detallarlo más adelante y vean ustedes que la resolución en la última columna es algunos tuvieron buen pronóstico, en teoría eso es lo que se ve, la mortalidad es baja, se refiere al 2%, y bueno, estos fueron los primeros 8 casos descritos en Inglaterra. Un segundo. Ok. Entonces, para el 14 de mayo ya teníamos una definición operacional que englobaba a pacientes de 0 a 19 años que tuvieran más de 3 días con fiebre, más 2 de los siguientes datos, ¿no? Afección exantemática o conjuntivitis, algunos datos compartidos con el síndrome de Kawasaki, porque tuvieran afección cardiovascular, hipotensión o shock, o disfunción miocárdica, datos de inflamación en agudo, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. Son pocos los pacientes en contraste también que han desarrollado aneurismas coronarios, pero es un dato que se tiene que tener en consideración y que es parte de la base del tratamiento con gamma globulina. Entonces, que tuvieran algún dato de coagulopatía, alteración en tiempos de coagulación, dímero de elevado, más 2 desviaciones estándar y la afección gastrointestinal que comentamos, ¿no? Entonces, ese fue el primer criterio de la OMS. Después de eso, ya las CDC, bueno, también integran ya una definición operacional en donde vemos los mismos datos, se amplía un poco el rango de edad de 0 a 21 años, en la cual que pueda tener esta fiebre de 38 grados, más igual o mayor de 3 días, más 2 de los siguientes criterios, que ya son los que mencionamos. Incluso aquí abarcamos también síntomas neurológicos, el nexo epidemiológico, petequias o sangrado a cualquier nivel, un dato de afección pulmonar, que si bien no está causado predominante por una neumonía, sí puede ser de reflejo de afección cardiovascular. Entonces, un segundo. Perfecto. Entonces, el nexo epidemiológico, que ya se integra en esa diapositiva previa, vamos a referirnos a cualquier niño que tenga un contacto cercano confirmado, sospechoso con algún paciente sí COVID-19 en las 2 a 6 semanas previas, que pueda tener también enfermedad previa similar a COVID-19 y
que tenga serología positiva, ya sea cuantitativa o cualitativa, de forma de IgG. Y la PCR, que si bien vemos pueda ser positiva también, hasta en el 30% de los niños con síndrome PIMS es esperado que lo podamos ver. Y esto por una de las teorías, ¿no? Que está relacionada a la carga viral alta inicial y que eso, digamos, prolongue la carga de virus y esto prolonga el estado de hiperinflamación. Entonces, ve un poco la epidemiología, las características de esos 186 niños reportados en menores de 21 años, niñas entre 1 y 4 años, un porcentaje del 28%, de 5 a 9 años el 25%, 73% eran previamente sanos, un 80% de estos niños sí requirió manejo en cuidados intensivos, se reportó un 2%, o sea, 4 casos de estos fallecieron, y un dato importante es que presentaron un choque distributivo, un choque cardiogénico en este 80% de los pacientes. Entonces, Feldstein en la demografía, vemos que posterior al pico inicial de infección por COVID, semanas posteriores empezaron a haber casos de síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, inicialmente se empezó a comentar que fuera un trastorno postinfeccioso. La incidencia aproximada es de 2 por 100,000, la aparición del cuadro clínico de 2 a 4 semanas, una gran proporción va a ser de casos hispanos, todavía está en estudio la parte genética, también afrocaribeños, afroamericanos son los que más se han relacionado con presentar el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, aquí vemos la curva de producción de la inmunoglobulina G relacionada a la presentación de su pico más alto, de la presentación de síndrome inflamatorio multisistémico, en relación a una expansión, digamos, descontrolada de linfocitos T y sobreactivación o mejor dicho, producción en exceso de anticuerpos neutralizantes, los cuales van a llevar a perpetuar esta cascada de inflamación, que es básicamente el punto fundamental en el síndrome inflamatorio multisistémico. Entonces, volvemos a ver en esta gráfica que 2 a 6 semanas después se presenta en rojo, vemos que se presenta en rojo la incidencia de síndrome inflamatorio multisistémico. Y aquí en la barra de abajo, en el cuadro de abajo, vemos relacionado a los anticuerpos neutralizantes contra COVID. Entonces, asociados a la activación, como ya comentaron, de algunas interleucinas importantes, 18 y 16, entre otras, pero también afección de la quimiotaxis mieloide de forma de afección en el sistema inmunológico innato y la activación de linfocitos, monocitos y células asesinas naturales, como parte también de la afección innata, que vamos a ver ahorita en imágenes para que sea como más claro la idea. Entonces, la fisiopatología del superantígeno está tomando mucho peso. Esta imagen seguro la vieron en la plática anterior, pero hace referencia a la carga viral por la que nos podemos infectar, haciendo referencia a que cuando la carga viral es baja, las respuestas de nuestros interferones digamos, son óptimas y la eliminación viral se lleva a cabo de forma óptima, lo que resulta entonces en una infección leve. Si la carga viral es alta y el paciente sea un paciente que está con predisposición genética asociado a los síntomas, a los mecanismos del COVID-19 per se, va a llevar a un retraso en la producción de interferones, una disminución en el aclaramiento viral, inicialmente por el sistema innato, mucho más ambiente de inflamación y que esto se perpetúe de una infección aguda hasta llegar a las semanas postinfecciosas. En teoría, el paciente debía mejorar, pero al mantener un estado de hiperinflamación, digamos, se activa otra vez esta cascada, se perpetúa esta cascada de inflamación y entonces vamos a ver que el paciente empieza a tener síntomas sistémicos con afección orgánica, ¿no? Esa es como la idea principal. Algunos errores innatos de la inmunidad, ya descritos por el grupo del doctor Jean-Laurent Casanova, uno de los inmunólogos que ha escrito
sobre inmunodeficiencias en la actualidad, y a través de la secuenciación genética han descrito que puede haber errores innatos, mejor dicho, hay errores innatos en más del 10% de pacientes con síndrome inflamatorio multisistémico, asociados a una mala producción o un descontrol en la producción de interferón, por llamarlo de alguna forma, pero también está describiendo autoanticuerpos que, digamos, bloquean la función normal de los interferones. Entonces, como mecanismo innato, los interferones inicialmente ayudan al control de las infecciones virales. Entonces, estas son parte de las teorías actuales, en la cual vemos en el punto 1 que el reconocimiento de autoantígenos por anticuerpos o células T, ocasionado por un mimetismo viral del huésped, hace que estos autoanticuerpos desencadenen pues autoinmunidad, puede haber daño endotelial y disregulación inmunológica, a través también de formación de complejos inmunes y la teoría del superantígeno viral, ¿no? Que perpetúa esta inflamación sistémica, y los efectos monogénicos que comentamos en los interferones, ya descritos en el 10%. Pueden seguir al doctor Jean Laurent para que vean más información, es muy interesante. Y aquí vemos también a través de retomando el tema de la teoría del antígeno, a través de estudios de proteómica y secuenciación de RNA de célula única, en las cuales vemos que se están describiendo algunas partículas partículas virales de la proteína Spike, las cuales van a persistir como un superantígeno, causando este estado autoinmune hiperinflamatorio, el cual es lo que explica por qué semanas después de una carga viral alta, todavía puede haber partículas del virus que van a estar activando de forma constante y clonal, una expansión clonal incontrolable a los linfocitos T. Entonces, esta es una de las teorías, bueno, mejor dicho, ya está descrita. Vamos a ver aquí también, ya representada entonces, por qué a través de este trastorno de hiperinflamación y este superantígeno que está activando, digamos, comparando, poniendo un ejemplo como en el síndrome de Kawasaki, que también en teoría es una de las teorías que un superantígeno es probable que desencadene esta vasculitis de medianos vasos. Entonces, de forma análoga, la proteína Spike o algunas partículas de esta proteína Spike puedan desencadenar una hiperinflamación y expansión clonal de los linfocitos T, ¿no? Entonces aquí vemos que del lado derecho, en la imagen D, entonces aquí es una de las justificaciones para el uso de la gamma-globulina, ¿no? Entonces disminuir el ambiente antiinflamatorio y como disminuir la tormenta de citocinas. Entonces vamos a ver más adelante un poco más de imágenes. Entonces aquí vemos también que inicialmente puede haber daño celular por linfocitos T y desencadenado contra estos antígenos virales. Entonces, a través de la infección y los mecanismos iniciales de control contra un virus, por ejemplo, vemos aquí las células pulmonares, el corazón o el endotelio, que puede haber primero piroptosis y liberación de RNA viral, ocasionando un ambiente de inflamación, citocinas antiinflamatorias, lo cual va a activar como primer mecanismo el sistema inmune innato, va activando macrófagos, monocitos, linfocitos de tipo natural killers, los cuales en teoría debieran limitar esta primera infección viral como primer mecanismo, pero no es así. Entonces los mecanismos per se del virus COVID-19 pueden activar otras vías de señalización a través de su reconocimiento por anticuerpos las células de receptores de células presentadoras, y pueden activarse algunas sinasas que van a activar más inflamación a nivel nuclear, genes de inflamación, y van a desencadenar estas citocinas inflamatorias iniciales, que son estas, las que están en esta imagen, pero en general es un ambiente de citocinas bastante amplio. Entonces aquí vemos la secreción de citocinas proinflamatorias, interleucina 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, y interleucina 1 alfa, interferón 1 alfa,
y eso va a hacer que se presenten los síntomas sistémicos, ¿no? Fiebre, marcadores de inflamación que ya vamos a comentar más adelante, el choque, y bueno, algunas manifestaciones parecidas a enfermedad de Kawasaki, ¿no? Los anticuerpos neutralizantes, como ya mencionamos, también van a ser de ayuda, pero en algún punto también van a estar limitados. Otra de las teorías de la inflamación es lo que dijimos, se puede afectar la quimiotaxis mieloide, la activación de linfocitos y de células asesinas naturales. Entonces, otra de las teorías que ya se está documentando es la presencia de autoanticuerpos, ¿no? Contra células endoteliales, gastrointestinales, e inmunes, ¿no? Entonces, esto es lo que explica estos errores innatos de la inmunidad, y entonces vemos que pues hay afección del sistema inmunológico tanto innato como adaptativo. Entonces, la formación de inmunocomplejos también, o activación directa de anticuerpos o activación celular, va a perpetuar este daño. Entonces, vamos a ver aquí de forma, en un resumen gráfico, cómo estamos viendo a la afección de los dos sistemas inmunológicos, el sistema inmune innato, en la cual vamos a ver en el círculo rojo la afección o activación inicial de monocitos y neutrófilos. Vamos a ver que va a haber algunos marcadores o alarminas que van a estar presentes por esta sobreactivación del sistema inmune. Y de abajo vamos a ver que también va a haber una sobreactivación de los linfocitos natural killers, con secreción o liberación de algunas enzimas que son causantes de daño sistémico y endotelial, que pueden explicar las afecciones sistémicas que vamos a ver clínicamente, como son las perforinas, granzimas, y del lado derecho el sistema adaptativo, en la cual vamos a ver que va a haber esta proliferación clonal, esta proliferación incontrolable de linfocitos T, en los cuales ya se está escribiendo, aquí ven la flecha en rojo, en los cuales hay estudios de proteómica donde ven la activación de genes que hacen o explican, fue como se vio la forma de que hay una expansión y una sobreactivación de linfocitos T a través de esta teoría del superantígeno. Entonces ahí está documentado el por qué puede haber esta expansión o esta sobreactivación. Los plasmablastos también, a través de las inmunoglobulinas o anticuerpos contra la proteína pico, también va a haber una sobreactivación, y en medio en el cuadro ya vamos a ver el daño tisular importante generado por estos autoanticuerpos que comentamos, y que va a perpetuar el daño endotelial y que va a desencadenar la cascada de hiperinflamación, como vamos a ver. También otro componente del sistema inmunológico afectado, niveles elevados de complemento y en glóbulos rojos también, que son consistentes o reflejan la activación de células endoteliales, y hallazgos que pueden explicar los hallazgos de choque distributivo y cardiogénico, ¿no? Entonces, continuando con la fisiopatología, vamos a ver que en el número 1, el retraso en la producción de interferones es uno de los primeros mecanismos, además de ver cómo se llama la activación de macrófagos y todas las células del sistema inmune innato, además de que pueda haber también disminución en la producción de factores estimulantes de colonia de granulocitos, y esto también pueda llevar a la activación de algunas sinasas, como vemos aquí, JAK y STAT, que puedan activar algunos genes de inflamación, y que esto perpetúe, digamos, la cascada de inflamación. Otra de las vías es a través de la activación de los TLRs, que son receptores de tipo TOL, los cuales van a reconocer algunas partículas virales y pueden llevar a cabo la cascada de inflamación a través del inflamosoma, que también ya se comentó, y la cascada de inflamación hacia activar interleucina 1B, 1-beta, y esto pues agregando algunas citocinas como CXCL10 y activación de macrófagos. En el punto 6 ven que también va a haber por el estrés oxidativo que va a haber, estos fosfolípidos oxidados van a causar mayor inflamación. Entonces, bueno, vemos aquí varios mecanismos ya incluidos, y los antígenos, los complejos inmunes contra la proteína pico también van a formar parte de esto. Bajos niveles de interleucina 10, uno de los mecanismos también del virus es
la producción de una proteína similar a una interleucina 10, la cual es una citocina reguladora que, digamos, no va a llevar al control, sino va a causar confusión en el organismo y que se perpetúe este ambiente de citocinas inflamatorias, haya altos niveles de interleucina 1B y perpetúe el bloqueo de la producción de interferón 1 con disminución en la actividad de las células infectadas por COVID. Esto va a llevar a una hipercoagulación inducida por toda esta cascada de inflamación y activación de monocitos inflamatorios, los cuales vamos a ver que también vamos a ver que a través de estas interleucinas van a causar daño endotelial. Después de haber causado el daño endotelial, va a haber una transformación de protrombina en trombina, va a haber transformación de fibrinógeno en fibrina, va a haber formación de coágulos y esto va a explicar que se bloqueen las vías anticoagulantes naturales, se eleve el dímero D y veamos también entonces que la vía de la coagulación extrínseca esté afectada. Y otro dato importante aquí son los famosos NETs. Cuando hay daño o muerte celular en los neutrófilos, estos se programan para morir y liberan algunas trampas celulares de DNA, los cuales van a perpetuar esta cascada de coagulación. Aquí vemos también los TLR7, que también van a estar, van a sobreactivar a estos monocitos y que también se están describiendo como un defecto o probable error innato de la inmunidad. Ya viendo un resumen clínico, vemos que en el estadio inicial de infección, el paciente puede tomar el camino de ser un paciente asintomático o levemente sintomático, lo cual puede llevar a una activación macrofágica, la activación de macrófagos, perdón, corrijo el término, y estos pueden llevar a funcionar como unos superantígenos, los cuales van a inicialmente desencadenar esta cascada inflamatoria, que volvemos a ver aquí TNF-beta, interleucinas 12, 6, 1-beta, 23, interferón, va a liberar esta cascada de citocinas, lo cual va a estimular a más macrófagos, más monocitos y va a desencadenar esta respuesta inmunológica. Entonces vemos aquí esta predisposición genética también asociada, o llamado error innato de la inmunidad, asociada a los interferones y presencia de autoanticuerpos contra interferones, va a explicar por qué podamos tener todos los síntomas orgánicos ya vistos en un paciente, ¿no?, que vamos a detallar en la siguiente diapositiva. Entonces ya clínicamente nosotros podemos ver, documentar primero la evidencia por laboratorio de una infección pasada por virus de COVID. Y ya vimos que ahí vamos a encontrar anticuerpos de tipo IgG, pero también en algunos pacientes hasta el 30% de todas las series descritas han encontrado PCRs positivas, no siendo, digamos, una carga viral alta, sí detectable, pero por la relación de que hay partículas virales que están prolongándose en sangre y son reconocidas a través de la PCR de una forma posinfecciosa, y que esto explica el por qué la teoría del superantígeno toma importancia, ¿no? Entonces ya vamos a ver al paciente con los síntomas de fiebre, dolor muscular, los hallazgos de conjuntivitis, rash, linfadenopatía, que también no en todos los pacientes la vamos a ver, puede haber estomatitis, inflamación en extremidades, y dolor, afección neurológica también. Ya tuvimos uno de nuestros pacientes, llegó con meningismo, puede ser solo cefalea o letargia. Vamos a ver en el cuadro amarillo los reactantes de inflamación que hemos comentado, reactantes de fase aguda, incluso ferritina, como un reflejo de la activación del consumo de fibrinógeno y la respuesta sistémica, LDH, interleucina 6, fibrinógeno, procalcitonina, CPK y los dímeros, ¿no? Puede haber afección miocárdica, elevación de troponina, elevación de ProBNP como un marcador de daño miocárdico temprano. Algunos mencionan aneurismas coronarios, que si bien no es una de las metas a prevenir, pero no se ha visto con tanta frecuencia, ¿no? Puede haber afección cardiovascular, hipotensión, hipoperfusión, taquicardia, hipoxemia, manifestaciones pulmonares, infiltrados, dolor pulmonar,
trombocitopenia, también lo vemos, es uno de los rasgos característicos. Puede haber neutrofilia y linfopenia explicada por la sobreactivación a través de esta hiperinflamación y migración de linfocitos a tejidos. Entonces, a nivel periférico, pues vamos a encontrar que van a estar hacia abajo. Y bueno, todo esto tiene que correlacionar, ¿no?, sistémicamente en el paciente y clínicamente. El dolor abdominal importante, vómito, diarrea, elevación de transaminasas, falla renal e hiponatremia, ¿no?, como también un reflejo de la sobreproducción de interleucina 6. Entonces, demográficamente, el paciente característicamente va a ser mayor de 5 años, pero con predominio masculinos. Ya vimos que la ascendencia puede ser afroamericana, afrocaribeña, hispana, con afección respiratoria hasta el 42%. Algunos sí requieren ventilación mecánica asistida. La serología, vean ustedes, la PCR está en esta serie, en este artículo 45%, pero a nivel global en las series grandes hasta el 30%. La IgG, el 75% positiva, y algunos datos compartidos con enfermedad de Kawasaki, afección en mucosa, mucosa oral 59%, conjuntivitis 51%, el rash 56%, cambios en las extremidades, linfadenopatía cervical, ven ahí los números, la afección cardíaca, la afección gastrointestinal, los aneurismas coronarios en el 3%, la tasa de mortalidad baja del 2%, pero no despreciable, y finalmente vamos al tratamiento, ¿no? El tratamiento con inmunoglobulinas, esteroides sistémicos, y en algunos casos la inmunomodulación con algunos otros tratamientos biológicos como anakinra. Entonces, ven ustedes que en estos estudios se están tomando perfil, digamos, un perfil bioquímico de marcadores de inflamación, donde vemos que la linfopenia sí la vamos a ver hasta en el 95% de los pacientes, es un rasgo importante. La neutrofilia, inicialmente el paciente sí llega con neutrofilia, pueden tener trombocitopenia hasta en el 80%, los reactantes PCR-BCG altos, el dímero de 2 desviaciones estándar más elevados, el fibrinógeno inicialmente va a estar alto y después se va a consumir si es que la inflamación está progresando rápidamente. La procalcitonina, la ferritina, la ferritina asociada sí alta y en ocasiones asociada a síndrome de activación macrofágica. Vamos a encontrar también hipertrigliceridemia y vemos aquí otros marcadores ya, digamos, del perfil de citocinas que no están disponibles en todos los centros, pero a nivel global, o sea, los artículos refieren esto. Y vean ustedes que, por ejemplo, en la imagen relacionada al interferón gamma, vemos que un paciente con PINS grave, o sea, la cantidad de interferón gamma encontrada es mucho más alta comparada con la enfermedad de Kawasaki, comparada con un PINS leve. Vean que también otros marcadores, el factor de necrosis tumoral alfa, también en PIN severo, está comparada con la enfermedad de Kawasaki, es mucho más elevada. La interleucina 8 de igual forma, la interleucina 6, la interleucina 10, la interleucina 1 beta, interleucina 2. Estos marcadores o perfil de citocinas pues, son muy relevantes y es lo que ha dado la idea de por cómo poder diferenciarla tanto bioquímicamente como clínicamente de la enfermedad de Kawasaki. Entonces, las características clínicas, ya aterrizando un poco a nuestro medio, o sea, las características clínicas del signo inflamatorio multisistémico pueden ser de distintas formas, ¿no? Las podemos ver como pediatras, incluso las podemos ver como un síndrome PINS sin enfermedad de Kawasaki, es decir, sin datos de choque, con síntomas inespecíficos, que ya vivimos un caso en la ponencia pasada, en los cuales puede predominar la fiebre, puede haber un poco de rash y sí puede haber compromiso gastrointestinal. Digamos, la segunda presentación o el segundo escenario que podemos ver es un PINS con enfermedad de Kawasaki, pero sin datos de choque. Un cuadro febril asociado a elementos de enfermedad de Kawasaki, ¿no? Con 2 o más criterios compartidos, pero sin compromiso hemodinámico, ¿no? Estos son como los escenarios leves.
Y después de ahí vamos a encontrar un paciente que ya pueda tener datos de choque, que podamos documentar miocarditis. Dos de nuestros pacientes en esta serie que tenemos, que se va a publicar próximamente, sí tuvieron afección cardiovascular sin secuelas inmediatas. En este escenario 3 podemos dar PIMS con choque, miocarditis, pero o con o sin elementos de Kawasaki o compromiso gastrointestinal, es decir, un PIMS que llega y se choca y que pueda tener o no afección miocárdica. Y el escenario 4, ¿no? Que es el escenario más grave, con un síndrome inflamatorio multisistémico, con choque asociado a esta tormenta de citocinas, falla orgánica múltiple, y incluso síndrome de activación macrofágica, ¿no? Cuando esta tormenta de citocinas se perpetuó y ya no logramos controlarla con medicamentos o que haya llegado tarde, no sé, lo que haya sido muy intensa la carga viral como antecedente, difícilmente va a ser demostrable, pero digamos esas serían como las explicaciones que podríamos ver. Esa es la forma más grave, pero es la menos frecuente. Entonces, denme un segundo. Ok, voy adelante. Entonces, ya aterrizando en el manejo o el tratamiento de elección, que a nivel global es la gamma globulina y el apoyo con esteroides o la intensificación con esteroides, algunos colegios, como el Colegio de Reumatología, como ya han mencionado, inicia con algunos algoritmos de manejo y recomendaciones, las cuales también fueron de consulta para nuestras guías de manejo en el hospital, en las cuales vamos a ver, nos centramos aquí en el cuadro rojo, para primero que el paciente cumpla criterios operacionales para poder catalogarlo como un síndrome inflamatorio multisistémico, en el cual vemos que si presenta fiebre de más 38 grados centígrados por más de 72 horas de duración, que tenga el nexo epidemiológico, que fue el que hablamos al inicio, ya sea por PCR, el contacto directo con algún familiar o las inmunoglobulinas G, más las dos manifestaciones de las que vienen ahí enlistadas. Entonces, bueno, tenemos un paciente que sí cumple criterios, entonces lo siguiente es tomarle los laboratorios para documentar esta inflamación, estos restantes de inflamación y afección sistémica, y si, bueno, ya vemos que sí cumple estos criterios de afección que ya mencionamos, que pueda ser PCR mayor de 5, BCG mayor de 40, más un laboratorio característico como que sea una linfopenia menor de 1000, unas plaquetas menor de 150,000, una neutropenia menor de 1500, que tenga hipoalbuminemia menor de 3, elevación de DHL, que tenga hiponatremia. Entonces, continuamos el abordaje, extendemos el abordaje multidisciplinario, solicitamos su ecocardiograma, si hay en el medio disponible ProBNP, pues adelante, un electrocardiograma para ver estos cambios en la conducción cardíaca valorados por cardiología, tomar también el abordaje infectológico para ir discerniendo los diagnósticos diferenciales, y si aún así nuestro paciente pues tiene todas las características, entonces, y aparte de esto pueda tener algún dato de choque o esté evolucionando mal, entonces nos vamos ya al tratamiento de elección, ¿no? Que es la gamma-globulina intravenosa. La gamma-globulina intravenosa es un hemodiderivado, se prepara de la concentración de anticuerpos, de anticuerpos concentrados obtenidos del plasma procedentes de donantes sanos. Se selecciona la IgG y puede tener también trazas de IgA e IgM. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la utilización de la gamma-globulina? Después de hablar de toda esta tormenta de citocinas importantes y sobreactivación de linfocitos T, aparte de activación de células dendríticas, este ambiente de citocinas proinflamatorias, digamos, la gamma-globulina va igual a funcionar en los dos sistemas, el sistema inmunológico innato a través de la disminución en la activación de linfocitos T mediados por células dendríticas, disminución en la producción de citocinas proinflamatorias, aumento en la producción de citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10, diferenciación de células dendríticas y moléculas coestimuladoras, y
por un lado eso, disminución en la activación de los natural killers, disminución en la activación de los macrófagos, y por otro lado, los macrófagos que estén infectados, digamos, aumenta pues su aclaramiento vía Sigle, que es una de las vías importantes, y a nivel del sistema inmune adaptativo va a disminuir esta activación y proliferación de linfocitos T sobreactivados, va a ayudar a la apoptosis de linfocitos T autorreactivos y que nos estén perpetuando esta autoinmunidad, ¿no? Va a ayudar a diferenciar los linfocitos T reguladores, que son en teoría como los que van a regresar a la homeostasis al organismo, y va a ayudar a que se expandan de esta forma. Entonces, estos linfocitos T reguladores o FOXP3 son de relevancia también para regular y regresar a la homeostasis. Entonces, es aquí donde vemos muchas intervenciones que pueda tener la gamma-globulina para regresar a la normalidad al organismo, ¿no? Entonces, si un paciente se presenta con shock o lesión orgánica, con estos marcadores de inflamación elevados y cumple criterios, pues nuestra dosis de elección recomendada de gamma-globulina es a 2 gramos por kilo. Según el peso corporal ideal, hasta máximo 100 gramos. Van a haber ahí diferencias en la literatura, pero en general esta es nuestra referencia. Se puede agregar también un adyuvante, que es la metilprednisolona, 2 miligramos por kilo día, y monitorizar al paciente tomando laboratorios de 24 a 48 horas. En casos refractarios, la guía de reumatología y en general recomiendan posterior al término de gamma-globulina y persistencia y que persista con fiebre, o sea, intensificar el tratamiento, y en ocasiones ahí va a ser un punto de controversia porque las guías manejan intensificar el tratamiento con metilprednisolona y no repetir una segunda dosis de gamma-globulina. Inicialmente, para no sobrecargar al organismo, disminuir como una falla cardíaca probable por sobrecarga de volumen, y considerar en casos extremos, y como ya vimos con activación macrofágica, poder utilizar algún biológico. Pero van a ver que la literatura está cambiando, y en algunas guías o en algunos artículos publicados recientes sí recomiendan también una segunda dosis de gamma-globulina. En nuestro medio no siempre tenemos disponible la gamma-globulina por el costo elevado, ¿no? Entonces, ya para finalizar, en nuestro hospital, las referencias demográficas de los casos que llevamos, hasta este reporte que les estoy comentando aquí, teníamos aquí anotados 18 casos, de los cuales, pues, algunos cumplieron definición de la CDC, algunos por la OMS. Vemos que la edad de presentación, la mediana fue de 7.1 años, un predominio sí en hombres, marcadores de inflamación todos los tenemos presentes, manifestaciones como Kawasaki, vemos que algunos sí tuvieron conjuntivitis en 10 pacientes, el rash en 8 pacientes, mucositis. Entonces vemos una variabilidad, pero sí con marcadores de inflamación que hicieron que los pacientes cumplieran criterios. Algunos requirieron estar en terapia intensiva, algunos se presentaron con manifestaciones neurológicas, algunos con afección hepática. Uno de nuestros pacientes tuvo una adenitis mesentérica, que también está referida en la literatura. Y finalmente, nuestros resultados en cuanto a la duración de hospitalización fueron de 8 días en promedio. Nuestras muertes relacionadas fueron de 3 pacientes que fallecieron no por causas del PIMS. Los pacientes, nuestros resultados fueron que todos solucionaron el PIMS, nuestros resultados son exitosos, pero estos 3 pacientes tenían comorbilidades adyacentes previo a tener PIMS. Entonces eso fue lo que condicionó que alguno de ellos tuviera sepsis con diagnóstico de base oncológico, y entonces eso fue como un factor asociado importante y que llevó a este desenlace fatal. Entonces, regresando al punto de que estamos todavía o se están describiendo en la literatura mundial nuevas teorías, se están documentando nuevas evidencias, se están
describiendo la intervención de los genes sobreactivados asociados a los linfocitos T y que perpetúen esta expansión clonal y cascada de inflamación y que incluso estén asociados a estos errores innatos de la inmunidad. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a estar cambiando, va a estar llegando nueva información y se van a estar actualizando guías, manejos, nuevos medicamentos y quizá las distintas especialidades puedan, todas, digamos, tenemos diferentes puntos de vista, pero todos concretamos en que el manejo actual de elección sea la gamma-globulina y la metilprednisolona o el manejo esteroideo, dependiendo que podamos tener diferentes opciones, que también ya vienen diferentes algoritmos, ya no lo metí, pero los tenemos aquí en el hospital. Entonces, básicamente eso es mi intervención en comentarles. Y si tuvieran algún comentario, se me hacen favor, aquí están mis datos y si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Le damos las gracias al doctor Joel Barroso por su excelente ponencia. No sabemos si alguien quiere hacer uso del micrófono para comentar algo o desean escribirlo en el chat. Bueno, esperamos entonces sus preguntas en el chat. Muchas gracias, doctor. Buenos días.